Buenas tardes, en nombre de Casa de Oración Loma Dorada, sean bienvenidos nuevamente. Qué bueno que nos acompaña. Estamos en la serie de consejos prácticos. Doy gracias a Dios también por sus vidas y por permitirme compartir de su palabra con cada uno de ustedes. Les invito a que juntos nos edifiquemos una vez más en la palabra de verdad, en la palabra que el Señor nos ha dejado escrita en la Biblia. El consejo de parte de Dios para el día de hoy: más bienaventurado es dar que recibir. Expresión de nuestro Señor Jesucristo, quien aconsejó a los de su tiempo y desde luego lo hace también con nosotros, porque Él siempre tuvo y tendrá pensamientos solamente de bien para usted y para mí, y nunca pensamientos de mal. Vamos a la lectura para apoyar nuestro consejo. Está en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 35. Versículo 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo voy a volver a leer. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el consejo para el día de hoy, que nosotros nos vamos a centrar en 3 ejemplos para compaginar todo lo que está relacionado con esta expresión de nuestro Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo escribió a la iglesia de Corintios, como un paréntesis, Pablo escribió a la iglesia de Corinto sobre la preeminencia del amor. Usted quizá lo ha escuchado, lo ha leído. Está contenido en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, una parte de él. Y voy a extractar algo de ahí, porque quiero que fundamentemos en la palabra el consejo de hoy también. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8, empiezo a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Énfasis en los siguientes versículos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí termino de leer esa porción. El consejo de hoy, nuevamente: más bienaventurado es dar que recibir, pero basado en lo que acabamos de leer, ¿será dar de cualquier forma, cualquier cosa, o hay una forma específica de hacerlo? Esa es una pregunta. El principal ingrediente de una relación interpersonal, sin duda, es el amor. Pero, ¿qué tipo de amor? Para responder, no voy a utilizar en esta ocasión una definición, sino 3 ejemplos que encuentro en la propia Biblia. El primero es precisamente
la vida de Pablo entregada al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, prolijo escritor que el Espíritu Santo inspiró para muchísimas de las cartas que están contenidas en la Biblia, un contenido abundante de la verdad de la palabra, de la verdad de Dios, que es la palabra. Y luego voy a ver también el ejemplo rápidamente del buen samaritano y por obviedad la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar, pero antes le quiero preguntar a usted que está ahí conectado, conectada, y a usted que va a ver este video en fechas posteriores, bueno, le voy a preguntar si conoce la vida de Pablo, si conoce de el buen samaritano y si conoce de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque es clave entender esto para saber que lo que dijo nuestro Señor Jesús, precisamente, más bienaventurado es dar que recibir, se basa en un amor sacrificial. No es dar lo que nos sobra, no es dar cualquier cosa, es darlo todo y aún la propia vida. Leamos pues nuestro primer ejemplo que está contenido en Hechos 20, 17 al 35. Quizás no vaya a leer todos, pero usted tenga ahí a la mano esa nota, Hechos 20, 17 al 35. Y voy a resaltar solamente algunos aspectos de la vida de Pablo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién hizo esto? Pablo. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, subrayado ahí, humildad, y con muchas lágrimas, subrayado, con muchas lágrimas, y pruebas, subrayado, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Recuerde que Pablo era judío. Entonces, él está narrando aquí, le está diciendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso que él personalmente, al hacer el trabajo que el Señor Jesucristo le mandó, usted recordará que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo camino de Emaús, ¿verdad? Bueno, pues le envía a los gentiles y entonces en esa trayectoria de hacer el trabajo que el Señor le había enviado, tuvo estos acontecimientos, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Primeramente se dispuso a servir al Señor y esa condición le causó lágrimas, le causó pruebas, le vinieron acechanzas de sus propios hermanos. Continúo leyendo en el 20. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Atención en el 22 y 23. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pudiéramos seguir leyendo versículo por versículo, pero lo que quiero resaltar de esto es que más bienaventurado es dar que recibir. No solamente es entregar lo que ya no necesito, sino que, como Pablo mismo lo está diciendo aquí, aún puede ser a costa de la vida. Él iba a Jerusalén y el Espíritu Santo ya le había revelado, ya le había hablado, Dios diciendo que a donde él iba le esperarían prisiones. Y sabemos que posteriormente él fue apresado y encarcelado y llevado a Roma. Me voy a brincar al 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él estaba anticipando que una vez que él se retirara, porque esta era una despedida, que él estaba, reunió a los, como dice la propia palabra, reunió a los ancianos, a las personas que tenían una trayectoria en esa iglesia de Éfeso, los reunió para decirles que él se iba a retirar de esa área geográfica y se dirigía pues a la ciudad de Jerusalén. El 31 dice: por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, les dice. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, hablando de sus manos, me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo claramente nos dice que él lo dio todo por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es más, teniendo el derecho, porque lo tenía, teniendo el derecho, decidió él trabajar para su manutención y apoyar en la obra del Señor Jesucristo, también en lo económico, no siendo una carga, de modo que se esforzó con sus propias manos para allegarse recursos y no ser pues una carga para los hermanos en la fe. Ese es el primer ejemplo. Recuerda, estamos hablando de un consejo que nuestro Señor Jesús nos dio, que es: más bienaventurado es dar que recibir. El segundo ejemplo es el buen samaritano, y es una parábola muy conocida, es una narración de nuestro Señor Jesucristo que vamos a leer ahorita en Lucas 10, 25 al 37, porque tiene una connotación importante respecto de lo que estamos hablando. El 25 dice de Lucas 10, el versículo 25: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y lo hizo para probarle: maestro, diciendo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recuerde, el intérprete de la ley era alguien que conocía la palabra, que conocía la ley mosaica, y que lo estaba haciendo con una mala intención. Entonces, volvamos a la lectura, retomando desde el inicio, y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Más bienaventurado es dar que recibir. Aquí, el más bienaventurado, por lo que acabamos de leer, fue este hombre que no era aceptado entre los judíos, un samaritano, que en cierta manera se dice hasta como de una forma peyorativa. Pero si usted leyó junto conmigo y está meditando en lo que acabamos de leer, realmente lo que sucedió es que este hombre ayudó a otro que estaba en una situación de desgracia. Y pudiéramos decir que ese hombre recibió una buena aventura, recibió el apoyo de alguien porque estaba necesitado. Pero entonces, ¿por qué la expresión de nuestro Señor Jesús es más bienaventurado? ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurado es doblemente bendecido. Entonces ahora usted compare, el uno que estaba en desgracia recibió apoyo y bendición. El otro que ayudó, doble bendición. Este es el amor sacrificial. Ahora, estos ejemplos, desde luego que nos dicen mucho, pero vayamos al mejor de todos, excelso a lo sumo. Desde luego estamos hablando del amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Filipenses 2:5 al 11 se lee: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted conoce la historia. Por lo cual, dice el 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Estamos hablando de el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Concluyo con esto. En estos ejemplos claramente vemos que el amor genuino es sacrificial, es decir, el amor genuino requiere de sacrificio. Es un amor que lo da todo, y lo da todo sin esperar nada a cambio. Para lograr entender más profundamente el amor, debemos andar en las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Pisar esos mismos caminos, llevando el evangelio de salvación a todas aquellas personas que aún no le conocen. Esperando, sí, ser igualmente vituperados, ser ignorados, ser abofeteados y en algunos casos asesinados. Pero Pablo es el mejor ejemplo de que él no rehuyó a la muerte, ni a las angustias, ni al temor, porque seguramente tuvo temor, pero a todo eso que era adverso, no renunció y continuó con la obra. Y este hombre samaritano seguramente iba a ser criticado por los judíos, pero a él no le importó. De hecho, otros judíos pasaron y no ayudaron a este hombre en desgracia, pero lo hizo. Y Dios le reconoció.
andar en los pasos en que anduvo Jesús, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no nos llenamos primeramente del conocimiento de Dios, si no nos acercamos íntimamente a nuestro Dios y le escuchamos y obedecemos lo que nos dice, no podremos nosotros dar nada. Como acabo de mencionar, no se puede dar nada si no se ha recibido primeramente. Por tanto, nuestro modelo a seguir es el Hijo de Dios, quien fue a la cruz pensando nada más y nada menos que en ti y en mí. Y no renunció al propósito a pesar del profundo dolor que experimentó en esa ocasión por nosotros pecadores. ¿Qué necesidad tenía? Pero sin embargo, o más bien, ¿qué es el hombre para que Dios tenga de nosotros recuerdo, memoria y misericordia? Ese es el verdadero amor. ¿No lo cree usted? Por eso dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De modo que si esperamos que alguien nos ame sin que medie un sacrificio en ello, o si el concepto del amor que conocemos es basado en nubes de algodón y colores pastel, pues estamos muy lejos de la realidad, y cuando despertemos nos daremos cuenta de que no conocemos cómo amar. ¿Por qué? Porque el amor debe ser sacrificial. Ya lo decía Pablo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor todo lo espera, todo lo cree. Hasta pareciera que está describiendo a una persona inocente, pero ¿sabe a quién está describiendo? Está describiendo a nuestro Padre Celestial. Él confía aún en nosotros a pesar de la forma en que nos hemos comportado. ¿No le da gracias a Dios? Termino con esto. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto tiene que ver con una entrega total. Lejos de todo egoísmo, lejos de la autocomplacencia. Jesús se dio por completo, no se dio a medias, no solamente una parte, sino se dio por completo. Y Él es el que nos invita a que nos acerquemos a Él en intimidad para ser capacitados, para entonces sí poder dar de lo que Él primeramente ponga en estos recipientes de barro que somos nosotros. Él ya hizo la obra, pero nosotros debemos imitarle y servir humildemente, obedeciendo en humildad y sirviendo por amor a Él a los demás. Esta frase muchas veces la usamos para decir que el desprendernos de objetos y cosas es a lo que se refiere, pero usted lo ha visto, 3 ejemplos claves. Se refiere a darlo todo y aún la propia vida. Que el Señor le bendiga. Dios Padre Todopoderoso, damos gracias por este consejo con el que tú nos instruyes, Padre, con el que llenas nuestro corazón de sabiduría para podernos conducir con la verdad, andando delante de ti en esos caminos de justicia siempre, Padre. Ayúdanos a servir, a ser esos siervos útiles en tus manos, porque lejos de ti solamente llegamos a ser siervos inútiles, pero cuando hacemos obedientemente lo que a ti te place, Señor, somos agradables a ti también, Señor, y tú te gozas y te glorificas en ello, Padre. Te damos gracias, bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron, a los que van a escuchar este consejo de parte tuya, Señor. Yo te doy gracias por todo lo recibido. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.